Una de las cosas más importantes de la vida religiosa es entender la cuestión de los dones espirituales. Y en este estudio vamos a acompañar el capítulo 12, 13 y 14 de 1 de Corintios, donde Pablo expone ese tema de una manera muy sólida, muy sabia y que nos ayudará en nuestro crecimiento espiritual y también en el manejo de esos detalles en nuestras iglesias locales. Así que vamos, es hora de comenzar un nuevo estudio. ¿Cómo estás? Bienvenido a mi canal, soy Rubén Bullón. Este video es el estudio de la lección de la escuela sabática, lección número 6, que trae como título Dones Espirituales. Y como siempre comenzamos con el verso para memorizar. Acompaña, por favor. Sigan el amor y procuren los dones espirituales, pero sobre todo que profeticen. 1 Corintios 14, 1. Y antes de avanzar este estudio, por favor, marca que te gustó el video, comparte este video y si todavía no estás suscrito, suscríbete al canal. Eso es la ayuda que me puedes dar, no te cuesta absolutamente nada y ayuda una barbaridad que usted haga eso también. Si es tan amable, en los comentarios, dígame de dónde se conecta, por favor. En especial si usted está mirando este video aquí en el estreno. Eso será de gran ayuda, de gran bendición. Mientras más comentarios y más like tenemos en el comienzo de los estudios, más recomendado este video. Así que por favor, participe conmigo, ¿está bien? Gracias por esa ayuda. Muy bien. Vamos a estudiar 1 Corintios 12, 13 y 14. A nosotros en el mundo de la teología conocemos esto como la cátedra de dones espirituales. Y es importante entender por qué surge esto, porque había un descontrol muy grande en el culto, en los cultos de la iglesia de los Corintios. Había en especial mucho grito, mucha confusión, mucha balburdia que tenía que ver con el don de hablar en lenguas. ¿Está bien? Los corintios tenían esa idea de que algunos dones eran más importantes que otros, que algunos eran más destacables que otros. En el mundo pentecostal es muy común la supervalorización del don de lenguas. ¿Está bien? Para muchas iglesias pentecostales, hablar en lenguas quiere decir que fuiste bautizado por el Espíritu Santo. Y eso en el mundo pentecostal es muy importante. Nosotros adventistas no creemos de esa manera. Nosotros no creemos que sea así. Pero nosotros adventistas, aunque no hablamos en lenguas como los pentecostales, nosotros tenemos nuestros dones de lengua, por decirlo así. Nosotros tenemos nuestros dones que parecen ser más importantes que los otros. Por ejemplo, el don de profecía. Para muchos adventistas, no debería ser así, para muchos adventistas, Elena de White llega a ser más importante que la Biblia. Y eso pasa con pastores también. Ya les conté las infindables mensajes y sermones que he visto de gente diciendo, les voy a mostrar en la Biblia este asunto, este tema. Y todo lo que vemos durante todo el sermón son 20, 30 citas del Espíritu de Profecía y nada de la Biblia. Lo que también no está correcto. El punto de la lección esta semana es ayudarnos a entender los dones, el uso de los dones, para qué sirven los dones y qué dones deberíamos buscar más. ¿Está bien? Vamos a pasar por 1 Corintios 13, pero no nos vamos a detener en 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 vamos a estudiar en la lección 7 de manera más detenida, ¿está bien? Así que acompáñame porque este estudio va a estar muy interesante. Existen un sinfín de dones y es importante entender algunas cosas. ¿Quién da el don? Bueno, el don es dado por el Espíritu Santo. Es importante recordar eso. El don es dado por el Espíritu Santo. Todos los dones son dados por el Espíritu. Es muy importante entender el destaque que el apóstol Pablo le dará aquí a la tercera persona de la Trinidad. Todavía encontramos mucha gente tratando de disminuir
la influencia o la divinidad del Espíritu Santo. Es muy común en el medio adventista incluso, gente tratando de poner el Espíritu Santo solamente como una fuerza o una influencia. Pero nosotros creemos a través de la Biblia que se trata de una persona que tiene sentimientos, que se entristece, que se expresa y todo. Pablo destaca la importancia de la persona del Espíritu Santo aquí. Nosotros deberíamos relacionarnos más con el Espíritu Santo, orar al Espíritu Santo, clamar que Él esté con nosotros, como pedimos que Jesús esté con nosotros. ¿Bien? Así como el Espíritu da el don, de la misma manera es Cristo que nos lleva al uso de los dones. El Espíritu te da el don, pero el usarlo es trabajo de Cristo. La motivación es Cristo. El empuje es Cristo. Es una perfecta unión entre la segunda y la tercera persona de la Trinidad, de la divinidad. Y gente, no voy a entrar al tema de divinidad aquí, pero cuando hablamos de primera, segunda y tercera, no estamos hablando de importancia. Son tres iguales, tres en uno. Pues es un tema más largo, no me estoy refiriendo a importancia de ellos, ¿está bien? Lo que estoy diciendo es que todo lo que tiene que ver con dones, tiene que ver con el Espíritu, y el uso de esos dones, la misión, es trabajo de Cristo en nuestra vida. Ahora, la lección del domingo va a destacar el primer don que debería nacer en nuestro corazón. 1 Corintios 12, 2 y 3 dice así la lección. El apóstol señala que el primer don del Espíritu es la confesión audaz de que Jesús es el Señor. La primera cosa que el Espíritu hace en mi vida es llevarme a confesar a Cristo como Señor y Salvador. Y esto aquí en especial para los corintios tenía un papel aún más complejo. ¿Por qué? Porque en estos tiempos declarar que Cristo era Señor absoluto era de cierto sentido rechazar a César, rechazar al emperador. Y el rechazo al emperador pudiera llevar a uno a la consecuencia de la pena de muerte. O sea, enfrentar el peligro solamente a través del Espíritu. Y ese es el principal de los dones que nosotros recibimos de Dios. No es el hablar en lengua, no es el hablar en profecía, no es el predicar, no es el cantar, no. Es el confesar a Cristo en nuestra vida. No solamente con nuestra boca, confesar a Cristo en todo nuestro ser. Y queridos, quizá eso es lo que nos está faltando como comunidad, como iglesia, como denominación. Dedicarnos más a confesar y a mostrar a Cristo en nuestra vida que predicar y anunciar algo que muchos no estamos viviendo. Considera eso. No por la iglesia, considera eso en tu vida. ¿Está usted confesando a Cristo con su vida? ¿Es esa la gran esencia de su vida hoy día? Otro concepto que encontramos en cuestiones de don de Espíritu Santo, de dones espirituales, es la cuestión de la diversidad. La Biblia va a listar varios dones. La Biblia va a listar varios dones que no creo que sea una lista definitiva en el sentido de que no existen otros dones. Esa es la lista que Pablo prepara para los corintios. Eso muestra que la iglesia es una iglesia diversa, diversificada. ¿En qué sentido? En el sentido de la variedad de funciones que se pueden ejercer adentro de la iglesia. El término diversificada, diversidad, ha sido secuestrado por una agenda liberal política, donde para muchos diversidad quiere decir inclusión de comunidades homosexuales, de comunidades minoritarias que tienen que ser incluidas. Y aunque nosotros debemos mirar a esos grupos con compasión y con amor, este punto de diversidad en el estudio de la escuela sabática no se aplica a eso. Se aplica a que existen muchos dones, son diversificados. Pero la lección, y Pablo cuando habla a los corintios, pide que toda esa diversidad
sea usada en unidad. ¿Qué quiere decir? Quiere decir que yo con mi don estoy aquí para complementar, no para competir. Los dones son diferentes y diferentes no quiere decir mejores o peores, quiere decir diferentes. Tienen un propósito diferente, tienen una función diferente, van a alcanzar de manera diferente, pero todos apuntando para el mismo objetivo. ¿Qué objetivo es eso? Anunciar la pronta venida del Señor Jesucristo, salvar del pecado y guiar en el servicio, alcanzar las personas para que ellas puedan estar cada día más conectadas con Cristo. Esa es la parte de la unidad del Espíritu, de la unidad en medio de la diversidad. Uno tiene el don de la predicación y el otro tiene el don de cantar. Los dos son muy diferentes, pero unidos pueden alcanzar a la persona que todavía no fue alcanzada. Uno tiene el don de tocar puertas, el otro tiene el don de preparar comida. Los dos unidos pueden aumentar las posibilidades que en la comunidad más gente quiere escuchar del Evangelio. ¿Se da cuenta? Ese es el gran punto que nosotros debemos aprender a considerar. Hay la diversidad y hay la unidad en esa diversidad. Son puntos muy importantes, son puntos muy interesantes. Una de las cosas que debemos recordar siempre es que el uso de esos dones, ellos tienen que siempre ser basados en amor. El amor es la nota tónica que va alrededor de todos los dones espirituales. El amor es lo que hace con que los dones espirituales al fin puedan ser usados con el propósito de alcanzar a nuevas generaciones para el santo y bendito evangelio. ¿Está bien? Queridos, este aspecto de unidad en diversidad es importante. ¿Por qué? Porque muestra que todos los dones son de igual importancia, pero no son de igual acción o quizá no son de igual alcance. Entender eso me ayuda a entender que al usar mi don estoy cumpliendo con mi misión y que yo no soy menos o más importante que mi hermano. Y la analogía que Pablo usa del cuerpo es sumamente inteligente, porque muestra, así como en el cuerpo, el pie tiene una función, la mano tiene otra función. Arranca uno de los dos y el cuerpo sufre como un todo. Eso sirve para los dones que son manejados adentro de la iglesia. Espero que usted le pida sabiduría a Dios para saber cuál es su don y que le pida a Dios fuerza para usar ese don en la predicación del Evangelio. ¿Qué es lo que más le falta al mundo hoy día? La respuesta es bastante sencilla. Amor. Lo que le falta al mundo es amor. Permítame leer cómo la lección comienza. Dice de esta manera: el amor no es un don entre muchos, es el medio a través del cual todos los dones alcanzan su propósito final. El comentario bíblico Andrews. Gente, mira, aunque estamos hablando de 1 Corintios 12, 13 y 14, que es el manual bíblico de dones espirituales, el día martes va a hablar de amor. Pero no voy a entrar a todos los detalles de 1 Corintios 13. ¿Por qué? Porque la lección 7, la próxima semana, vamos a hablar específicamente de 1 Corintios 13. 1 Corintios 13 es una gran carta, que quiero muy pronto aquí en mi canal estudiar con ustedes, solamente el capítulo 13. ¿Por qué? Porque es lo que más hace falta en todos los niveles de la iglesia. Les voy a contar una historia muy interesante que pasó con mi hija estos días, porque ese amor, el amor es la manera por la cual yo veo el mundo y las necesidades del mundo y la necesidad de la gente. Mi hija este año, más pequeña, comenzó a trabajar en la McDonald's, está aquí cerquita de mi casa. Es cajera ahí, ¿no? Y yo la fui a buscar estos días y le pregunto, ¿cómo te fue el trabajo?
Y me dice, sí, fue bien, buen día. Pasó algo interesante hoy día, papá. Me dice, ¿qué pasó? Me cuenta de que una señora comenzó a pedir y se confundía mucho. Y le mira a mi hija y casi en lágrimas dice, perdona, estoy muy confundida. Ha sido el día más difícil de mi vida. Y mi hija la mira y dice, ¿qué pasó? Y la señora le contó rapidito lo que pasó. Mi hija tiene 16 años. Y mi hija le dice, me imagino que haya sido todo muy difícil, ¿no es cierto, señora? Y la señora la mira, una niña de 16 años, y comienza a llorar y dice, sí, hija, fue muy difícil, está siendo muy difícil. Y mi hija la mira y le dice así, ¿usted quisiera un abrazo? Y la pobre señora se destapó a llorar y dice, sí. Y mi hija salió de la cajita ahí, de donde cobra, salió, se dio la vuelta, vino, le dio un abrazo a esa señora. A ver, ahora su orden. Vendió sus cosas, la señora se fue, se sentó ahí con su hija. Y yo hablaba con ella, con mi hija, y le decía, hija, eso es lo que Dios espera de nosotros. No es el ir a la iglesia. El ir a la iglesia es bueno, gente. Es fantástico. Mañana hay que ir a la iglesia. Yo estoy grabando esto un día viernes, ¿no? Yo mañana voy a la iglesia. No me toca predicar en ningún lugar, así que tranquilo voy a la iglesia con mi familia a cantar, a adorar. Ir a la iglesia es bueno, pero lo que el mundo necesita es de esos abrazos desinteresados, de esos abrazos de amor, ¿sabes? Que ven a la persona y ven más allá de lo que los ojos pueden ver. Ven una hija de Dios sufriendo, una hija de Dios necesitando el contacto de otro ser humano. Ese tipo de amor es lo que hace con que las iglesias cumplan con su misión, es lo que transforma el mundo, es lo que impacta a las personas, es lo que por fin muestra que vale la pena seguir batallando en esta locura que es la predicación. Querido, si hay algo que yo desearía para usted, es que usted pudiera desarrollar ese nivel de amor. Yo soy un papá muy orgulloso de mis hijas. Y le decía a mi hijita, ¿cómo estoy orgulloso de ti? Porque tuviste la habilidad de ver lo que nadie alrededor tuyo pudo ver. Y eso lo pudiste porque tienes amor en ti. Amor no es una emoción, no es un sentir. Amar es poder ver a las personas como Cristo nos ve a nosotros. Jehová es contigo siempre. La primera vez que vine a Estados Unidos a predicar fue en el año 2004. Y me acuerdo que prediqué en varias iglesias en el estado de la Georgia. Y entre una iglesia y otra, un muchacho que tristemente vino a fallecer, el muchacho me estaba llevando en su auto. Y a mitad del camino el auto paró de funcionar y nos quedamos ahí a la orilla de la estrada, de la carretera, ¿no? Y pensando, bueno, ¿y ahora qué hacemos? Hasta que de repente comenzamos a pedir jale, ¿no? Y pasa un señor con su camioneta, y los dos no hablábamos inglés. Entonces yo más o menos trataba de hablar, ¿no? Había estudiado toda mi vida en Brasil, y entro a la camioneta y le digo al señor, vamos a tal ciudad. Señor, yo los llevo. Se perdona, voy a estar en silencio, no hablo inglés. No se preocupe. Y ahí me quedé sentadito. Faltaban como 40 minutos para llegar. Y el Señor me mira y me comienza a contar su vida. Y lo único que entiendo es, mi esposa me dejó. Y yo pensé, no, yo creo que hablo tan mal inglés que él no entendió que no hablo inglés. Pero no era eso. Este señor estaba desesperado por hablar con alguien. Y nosotros dos hispanos que no hablaban inglés, fuimos las respuestas de Dios a sus oraciones.
Y yo me acuerdo que en ese momento yo cerré mis ojos, le dije, Señor, este caballero necesita hablar con alguien, pero yo no sé inglés. Así que te voy a pedir el don de lenguas. Dame la capacidad de entender lo que Él está hablando y dale a Él la capacidad de entender lo que yo estoy hablando. Y le comencé a entender. Entendí todo lo que me dijo. La esposa se fue de casa, llevó a los hijos. Él nunca se imaginó que eso pudiera pasar con él. Era una pareja que estaban juntos desde la escuela primaria. Vivía en una ciudad pequeña. Él decía, ¿por qué Dios permitió todo eso? Cuando llegamos a mi hotel, yo le pedí hacer una oración con él. Cuando terminé la oración, ese señor estaba en lágrimas. Y yo le entendí decir, ustedes fueron las respuestas de Dios a mis oraciones. Gracias. Hoy día yo hablo inglés. Pero en esos tiempos no. Ni tampoco. Y yo le digo al muchacho, ¿tú entendiste lo que él dijo? Él me dice, Rubén, yo entendí todo. Yo creo que Dios me dio el don de lenguas ese día. Para esa situación. Yo creo en el don de lenguas. No como algunos hoy día lo creen. Y ese era un problema en la iglesia de los Corintios. Porque aunque hablaban idiomas, no había que interpretar esos idiomas. Entonces uno por hablar otro idioma se hacía pasar por más inteligente, y por eso debía ser respetado más que los demás. Y Pablo es muy fuerte al decir que si habla en idioma y no hay traducción, ese hablar en lenguas no sirve para nada. Queridos, nosotros tenemos que evitar caer en la tentación de demonizar el hablar en lenguas. Yo me acuerdo en tiempos de estudiante de teología, cómo nosotros tratábamos de conectar el don de lenguas de los hermanos pentecostales con el espiritualismo, y lo que me parece un error. Al mismo tiempo, me parece un error y un desvirtuar del don de lenguas lo que los hermanos pentecostales hacen. El punto es este: el don de lenguas debe ser una bendición para la iglesia. Debe ser una bendición para la misión, para la predicación. Jamás como soberbia personal. Y ese es el punto que el apóstol Pablo trata de enseñar a los corintios. Jamás como soberbia personal. Algo puede ser bueno. Aquí está el gran principio. Algo puede ser bueno. Pero si es para mi soberbia, lo bueno pasa a ser malo. Algo puede ser insignificante, pero si es para la gloria de Dios, pasa a ser algo de gran significado. Recuerda siempre eso. Yo estoy en una campaña personal, porque hoy día mi título es Pastor Rubén. Pastor. Pero yo por veces veo los canales evangélicos y prendo o veo en medios sociales, ¿no? Y ahí se presenta, hoy día el predicador de esta noche es el apóstol fulano. Y yo en mi cabeza pienso así, pues, ¿dónde tengo que aplicar para ser apóstol? ¿No? Pero estos días llamó mucho más la atención que viendo un sermón de una iglesia en un canal evangélico, aparece un señor y dice, y hoy día con nosotros está el profeta fulano. Y yo pensando, pues ni siquiera apóstol pude llegar, imagínese profeta. ¿Dónde aplico para ser profeta? Queridos, bromas aparte. Ya me imagino, voy a lanzar la campaña Rubén Bullón para profeta. Bueno, bromas aparte, antes que alguien corte este pedazo de video mío. La profecía quizás sea el gran don que Pablo urge a los hermanos a buscar. El don de la profecía. Los adventistas del séptimo día creemos en el don profético de Elena de White. Creemos. ¿Está bien? No hay dudas en relación a su ministerio profético. No hay dudas en relación a su llamado al ministerio profético.
y no hay dudas en relación a los contenidos que ella produció como voz profética. Pero es muy importante que nosotros entendamos algo. Aunque el ministerio profético de Elena de White es muy impactante en la Iglesia Adventista del Séptimo Día, nosotros deberíamos estar dispuestos, ojo aquí, prepárense para la polémica, deberíamos estar dispuestos a no cerrarnos a que el don profético haya sido cumplido única y exclusivamente en Elena de White. ¿Por qué? Porque según la Biblia, don profético, queridos, dice la lección, el objetivo del don profético es edificar, exhortar y consolar. En este sentido, varias personas son llamadas por Dios al don de profecía, de predicar, de exhortar, de consolar, de proclamar, edificar, exhortar y consolar. El don profético no es adivinar el futuro. El don profético no es dibujar lo que los otros no pueden dibujar. Y el don profético, menos todavía, tiene que ver con traer verdades nuevas. Un dato interesante es que todos los años llegan a la conferencia general cartas de personas diciendo que tienen el don profético semejante al de Elena de White. Y todo eso cae por tierra cuando alguien quiere proponer una verdad nueva. Sí, que la Biblia dijo así, Elena White dijo así, pero Dios me reveló diferente. Les voy a dar un consejo. Tengan mucho cuidado con gente que se presenta a usted diciendo que Dios me reveló esto, Dios me reveló el otro, Dios me reveló el otro. Todo día yo estaba diciendo eso y alguien me dijo, no, pero su papá hace eso. No, mi padre nunca jamás hizo eso. Lo que mi padre dice en sus llamados, se referían a los llamados, dice, mira, yo siento que aquí pudieran levantarse 10 personas más. Mi padre no dice así, mira que el Señor me está revelando que hay 10, no. Que las cosas no funcionan así, gente. El don de profecía no es el don de adivinación. El don de profecía no es un don de saber lo que los otros no saben. No, el don de profecía es más cualquier cosa. Presentar a la iglesia un mensaje puro, un mensaje directo, extraído directamente de las páginas del Sagrado Libro. Eso es el don de profecía. En ese sentido, nosotros no deberíamos cerrarnos a la posibilidad de que más personas pudieran traer ese don y hablar de ese don. ¿Está bien? Esos puntos son muy importantes y yo quisiera que usted siempre se recuerde de eso. Hay que buscar el don de la profecía. Hay que buscar tener esa habilidad de exhortar en el nombre del Señor. Sin lugar a duda, lo más importante que tenemos como cuerpo doctrinario, como iglesia, como denominación, lo que más importante tenemos es el cumplimiento de nuestra misión. Y nuestra misión es anunciar la pronta venida del Señor Jesucristo. Esa es la misión de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, es la misión del remanente de Dios, anunciar la venida de Cristo. En el afán de anunciar la venida de Cristo, nosotros vamos a hacer uso de todos los dones espirituales. Hoy día, la Iglesia Adventista del Séptimo Día ha logrado desarrollar un alcance de dones muy amplio. Estas semanas que pasaron, aquí en la Conferencia General de la Iglesia Adventista del Séptimo Día, se reunieron jóvenes influenciadores digitales de todo el mundo, con una misión: prepararse para producir contenido que presente a Cristo. No todos tienen ese don. Yo soy parte de algunos comités, el comité de profesionales adventistas, gente que en el mundo de negocio quieren presentar a Cristo. Abogados, mi hermano es un gran abogado, abogados dedicados a presentar a Cristo, maestros, el ministerio de las escuelas adventistas. Las escuelas adventistas hacen un trabajo gigantesco en la presentación del Evangelio.
hay un ministerio en la iglesia que yo nunca pude desarrollarme bien, pero que les tengo una profunda admiración, que es el ministerio de las publicaciones, los colportores. Yo fui un pésimo colportor. Pero cómo admiro a esa gente, cómo respeto el trabajo de esa gente. La iglesia tiene muchos dones, el cuerpo de Cristo tiene muchos dones y todos estos dones deben ser dedicados a la predicación del Evangelio, al avance de la obra, porque esta al fin es nuestra misión. Y queridos, entender eso es vital. Es vital. Segundo, entender que los dones son diferentes. En el sentido de funciones diferentes. No menos o más importantes. Funciones diferentes. Los dones sirven de manera diferente. Pero los dones son también para nuestro crecimiento personal y para nuestro desarrollo como seres humanos. Cuando yo entiendo que mi don es una mano y el don de mi hermano es un pie, yo entiendo que como cuerpo podemos avanzar, podemos crecer. Los dones son dados por el Espíritu. La misión es dada por Cristo y nosotros tenemos el privilegio de ser parte de esa hermosa ecuación. ¿Está bien? Gente linda, es un gusto estudiar estos materiales con ustedes. Espero que les esté gustando. Así que, si es tan amable, no se olvide de suscribirse, de marcar que le gustó el video y de dejarme en los comentarios de dónde se conecta. Todo eso me ayuda una barbaridad. ¿Está bien? Bendiciones a todos ustedes. Nos vemos en el próximo video.